El salario mínimo es algo que, vamos a decir, crea pasiones en la sociedad, Sí. porque es un tema que en verdad afecta al bolsillo directamente de las personas. Afecta no solamente también a las personas, a las empresas también, por el lado de los costos. Hay que ver los beneficios y los costos de esta medida. Que es, mira, antes de comenzar el tema del salario, chequemos primero unas estadísticas generales del mercado laboral, es bueno para ponerse en contexto. Más o menos 4.6 millones de personas están trabajando en República Dominicana. Esas son las estadísticas de los ocupados, como le llama en estricto rigor el Banco Central, cuando hace la encuesta. De esos 4.6 millones que están trabajando, 57%, o sea, 2.6 millones, laboran en el mercado informal. Y el resto lo hace en el mercado formal, que más o menos serían 2 millones. De los formales, 30% trabaja en el sector público y el 70% pues, es el sector privado. El mayor empleador del mercado pues, es, por supuesto, el sector privado. Y luego están los salarios. Podemos ver los salarios promedios de cada uno de estos sectores rápidamente. Por ejemplo, el caso de los informales son como 18.000 pesos mensuales. Ya. El caso del sector público son 25.000 pesos mensuales, el promedio, y el sector privado 22.000 pesos. Eso te da como una idea general y más o menos de ahí parte. De por dónde anda el salario. Vamos a seguir, señor director, viendo estas láminas de Marvin respecto del tema. ¿Cómo se fijan los salarios mínimos? Que eso es un tema, este es un país que hay como 20 salarios mínimos. Esto es súper interesante porque, bueno, hay un comité nacional de salario, ¿verdad? La ley lo establece, que tiene que estar revisando, y hay una discusión tripartita que está el gobierno, bueno, el Estado, representado por el Ministerio del Trabajo, empleadores y empleados también, trabajadores. Este comité de salario mínimo establece varias tarifas. Y fíjate que aquí comienza como posiblemente la complejidad e inclusive la discusión. Aquí sumamos 17 tarifas. Hay 17 salarios mínimos sectoriales. Mal contado. Mal contado, ok. Por ejemplo, está el servicio doméstico, que ya recientemente se estableció un salario mínimo de 10.000 pesos mensuales. Pero también hay otros sectores. Por ejemplo, hay un salario mínimo para el sector de calzado, para la industria azucarera, para el sector construcción. Dentro del sector construcción hay varios, porque están los varilleros, están los obreros de primer nivel, están los de segundo, Sí, sí. están los maestros pintores, constructores. están los maestros constructores, Sí. están los electricistas también. Plomeros, carpinteros, los que manejan máquinas pesadas en la construcción o en la agrícola, ¿verdad? Están también las instituciones sin fines de lucro, las zonas francas, por supuesto, los hoteles, casinos, restaurantes, y todo lo que no cabe por ahí, entonces se le llama sector privado no sectorizado. No sectorizado. Todo lo que no esté ahí se llama sector privado o no sectorizado. Ya comenzamos a ver aquí, digamos, la complejidad que tiene este comité de salario que tiene que establecernos. En este caso, como les dije, hay 17. Y tú dices, hay 17 salarios mínimos y uno no sectorizado, ¿verdad? Pero además, esos se subdividen dependiendo del tamaño Así es. de la empresa. O sea que la complejidad en materia salarial y la dispersión es difícil. Salarios mínimos en República Dominicana, solamente para tener también la referencia, ¿no? Para el sector privado no sectorizado, se pide que se dividen en empresas grandes, medianas, pequeñas y micro. Pues los salarios mínimos son los que están en pantalla. Para las grandes son 21.000 pesos mensuales, para las medianas 19.250, para la pequeña 12.900 y para la micro 11.900. Para el caso de zonas francas no se dividen en grandes tamaños, sino que hay uno solo, son 13.915 para el caso de las zonas francas industriales. Para el caso de los hoteles, casinos, restaurantes, bares y comida rápida sí se dividen en grandes, medianas y pequeñas y micro. El más grande pues son 14.000. Para la industria azucarera, de igual forma también son 15.000, para el caso de la ONG o empresas instituciones sin fines de lucro son 14.500. Sector público hay un salario establecido de 10.000 y para el caso del trabajo doméstico también son 10.000, según las resoluciones recientes del 2021 del Comité de Salario. Del Comité Nacional de Salario. Vamos a seguir, señor director. De verdad que hay que ser todo un experto para entender cómo esto funciona. Claro, otras estadísticas que también nos pueden ayudar, fíjense que también el tema, ¿verdad?, dónde están ubicados estos trabajadores del sector privado. Por lo general, esta regulación, pues, básicamente rige para el sector formal, ¿no? Sector formal. Formal y privado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una estadística, eso 1.4 millones de que están en el sector privado trabajando. En el sector, el 75%, que es 1 millón de personas, están en este sector privado no sectorizado. Así se lleva la mayoría de ellos. Y ahí entonces está, digamos, la mayor tal vez discusión que está ahí. 40% de esos trabajadores están en una empresa grande y el 60% restante están en una MIPYME. Para el caso de la zona franca, que también es un gran generador de empleo, son 150.000 más o menos empleados que están ahí, representa el 11% de los que están en el sector formal privado. Y para los hoteles, casinos, restaurantes, bares y comida rápida, representa más o menos el 10%, que es como 140.000 empleados. Y
el 55% está en empresas grandes y el resto está en MIPYME. Esto te da pues una idea de la dimensión también a la hora de discutir el tamaño del sector, ¿verdad?, con el cual tú te vas digamos, a las discusiones, cuántas personas estamos involucrando aquí en el tema. Solamente para poner en referencia a estos salarios mínimos en la región, República Dominicana, pues si convertimos a dólares el salario mínimo mayor en cada uno de estos países, República Dominicana se sitúa a 5 países, solo 5 países de América Latina tienen mayor salario mínimo y está 11 por debajo. Este fue más o menos para ver el ranking, comparándonos para saber cómo estamos. Pero tú estás tomando, vamos a hacer la aclaración, tú estás tomando el salario mínimo mayor, exacto, que sería el del no sectorizado. Que sería el no sectorizado. El no sectorizado, que es el sector privado puro y duro, digamos. Tomando eso mismo también para los otros países, para ver como una referencia, simplemente para saber cómo estamos. Aquí uno puede preguntarse, digamos, por qué países, ¿verdad?, como Costa Rica, Uruguay y Chile están por arriba de este salario mínimo, aunque es un salario nominal, ¿verdad? Tal vez la comparación tal vez no es la exacta, pero ya nos va dando una idea de más o menos, por donde vamos a decir qué especial tienen los trabajadores de Costa Rica que ganan más. Puede ser la productividad, puede ser que negociaron tal vez a la hora de negociar, pues tuvieron mayor oportunidad para poder aumentar, ¿verdad? O tal vez la misma legislación también permite también ese tipo de cosas. Pues, claro, ahora, en esta discusión ya vimos, ¿verdad?, la estadística, el contexto de cuántos salarios mínimos hay, alguna comparación tal vez con otros países. Lo importante de esto es ver los efectos que tienen esto en la economía y los podemos mencionar. Por ejemplo, bueno, mejora el poder adquisitivo de los trabajadores, es positivo para los trabajadores. Reducción de la pobreza y desigualdad económica, muy positivo también para la sociedad. Hay un estímulo a la economía porque al aumentar los salarios pues tú puedes aumentar la demanda de bienes y servicios, pues esto aporta también al Producto Interno Bruto. Mayor motivación y satisfacción de los trabajadores, algo positivo también para ellos. Sin embargo, también del lado de los empleadores existen costos también. Bueno, esto aumenta también los costos de todo el tema de personal, ¿no? La estructura de costos también hay que tomarlas en cuenta. Hay una disminución de contratación de nuevos trabajadores, dado este aumento de costos, las empresas entonces pueden reducir su contratación, ¿no?, que es un costo también. Hay un costo también que es para todos, en sociedad en común, que es el aumento de la inflación. Es cierto que hay un aumento de los bienes y servicios, eso puede aumentar también el tema de la inflación. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos en las presentaciones, luego la pausa, para que tengamos una idea mejor, ¿verdad?, de esto. Lo importante sí de esto es que los beneficios sean mayor que los costos. Siempre van a haber beneficios y siempre van a haber costos. Lo importante es que en el agregado los beneficios pues sean mayor que los costos. El tema de, bueno, un aumento de salario pues mínimo reduce la pobreza, tiende a reducir la pobreza y la desigualdad económica. Podemos medir la desigualdad, hay múltiples mediciones de la desigualdad. Esta es la más popular, vamos a decir así, que es el índice Gini, donde te dice, bueno, este va de 0 a 100, donde más cercano a 0 es mejor porque es menos desigual la economía, y si se acerca a 100, pues es una economía que es muy desigual. Cuando la comparamos con países de América Latina, podemos decir que República Dominicana pues está dentro de los países con una relativa mejor desigualdad con respecto al resto de los países. Sin embargo, todavía estamos, pues claro, un poco alejados o distanciados, digamos, de países de Europa, por ejemplo, como España. Aumentar los salarios mínimos. Claro, bueno, del lado de los empleadores está el tema de los costos, ¿no?, y gastos que representa esto. Si dividimos todos los gastos de personal de una empresa, ¿verdad?, entre el total de costos y gastos, de cuánto representa todo el tema de gastos de personal entre el total de costos y gastos de una empresa, vemos que es heterogéneo o muy diferente dependiendo de la industria. Claro. Entonces, por ejemplo, estamos desde la industria azucarera, que solamente representa el 12% gasto de personal, con, por ejemplo, enseñanza privada, un colegio privado, ¿no?, que más de la mitad de su costo pues son el pago a los profesores, ¿no?, para eso. Y a todo el personal, digamos. Claro. Entonces, en otras industrias, pues el principal costo posiblemente serán los insumos. Aquí, en el caso de la enseñanza privada, los insumos directamente están relacionados a que son intensivas en trabajadores. Entonces, podemos mencionar los hoteles, 32%, en los bancos, 25%, construcción 17%, comunicación 17%. Pues lo importante de esto es que, bueno, es cierto, tenemos un efecto que aumentan los costos de la empresa, pero lo importante de esto es que impactarían, ¿verdad?, de forma diferente según la actividad económica también, que eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, a la hora de la discusión, pues hay que tomar en cuenta estos factores. Dependiendo del sector con que tú te vas a sentar a la discusión, pues unos seguramente van a sentir más el costo que otros. Eso hay que decir, entonces, que la discusión de los salarios no es igual en todos los sectores. Hay algunos que son más sensibles al pago, al factor trabajo, por decirlo de alguna manera, que otros. Y tienen que ver si son más intensivos en el factor trabajo que si son más intensivos en el factor capital. De seguro. Por eso las telecomunicaciones solo es un 17%. Así es. Bueno, esto es interesante, señores, esto es interesante de ver. Y por eso cuando ustedes ven que los empresarios se retiran, o sus representantes, es un poco que tienen que
homologar con sus representados lo que va a significar para cada sector este aumento. Así es. Entonces no es tan fácil. Señor director, vamos a venir aquí al piso. No es tan fácil cuando tú dices, bueno, uno de los sectores se retira, en este caso los representantes del sector empresarial, del CONEP o de la Asociación de Industria, porque tiene que ir a sus representados a discutir, mira, y que sus representados le digan, como tú dices, mira, no es lo mismo aumentar aquí que allí, porque el impacto es diferente. Así es. Entonces la discusión también ahí ¿verdad? Por eso hay que entender muy bien la estructura de costo también de las empresas, Sí. para este tema, para estas discusiones que se arman ahí. Bueno, no es tan simple, es un poco más complejo de lo que uno podría imaginarse, porque el que lo ve de fuera dice, bueno, pero ellos ganan, tienen que compensar por el aumento de la inflación, la caída del poder adquisitivo, pero a veces no es tan fácil, porque no todas las industrias, digamos que tienen esa resiliencia frente a las crisis. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina, con esta interesantísima discusión respecto del tema del salario mínimo. También, esto también tiene que ver con el tema de los gastos y costos de las empresas, solamente para tener un número, digamos, cuánto gastan las empresas en promedio sobre la cesantía. La cesantía es la liquidación o el pago por la desvinculación de un empleado. Ya. Anualmente, las empresas pagan en promedio pues, cerca de un 5%, podemos decir así si lo redondeamos, lo que representa la cesantía dentro de los gastos de personal. Okay. Sobre todo los gastos de personal que tienen los salarios anormales. Lo que tú más o menos dedicas para dar liquidación a los empleados por desvinculación o rotación de personal es más o menos un 5%. Ya. Pero un tema también importante que también está, ¿verdad?, es el tema del pasivo laboral. Ya. El pasivo laboral no es más que cuánto tú tendrías que dar ahora mismo, ¿verdad?, para si desvinculas a todos los salarios, a todos los empleados. A toda tu planta de Si servicio. tú despides ahora mismo, nómina. ¿cuánto dinero tú tendrías que tener, ¿verdad?, para poder darle esa liquidación y esas prestaciones que dice la ley? Bueno, eso es más o menos la mitad de lo que la empresa paga en nómina anual. Wow. Si tuviera que desvincularlos a todos, tendría que pagar lo que paga de salario anual, el 55% de lo que paga anualmente, más de 6 meses, digamos. Exacto, 6 meses de nómina. De nómina. ¿No? Tendría que tener tú para poder hacer el pasivo laboral, por eso se va acumulando en el tiempo, Claro. dependiendo de los años que tengan los trabajadores, pues por eso el monto pues es importante. También tiene un tema, no solamente de los costos corrientes, vamos a decir así, sino de lo que tú vas acumulando. Claro, en el tiempo. Como ese pasivo, ¿verdad?, que también es importante tomar. Digo aquí que los trabajadores que tienen mayor antigüedad en la empresa son los que más pesan Seguramente. en el tema Claro del pasivo laboral. Seguimos, señor director, aquí con Marvin Cardosa, que está poniendo temas relevantes en materia del desarrollo económico y social del país. Vamos a seguir con la próxima lámina. Así es. Mira, hay un efecto también que está bien planteado en un trabajo ganador del Banco Central el año pasado, salario mínimo y transición en el mercado laboral se llama, Sí. donde llegan a las siguientes conclusiones. El aumento del salario mínimo, ¿quiénes son los más afectados en el sector formal por desvinculación o despido? ¿Verdad? Las empresas, bueno, tienen estos aumentos de costo y dicen, bueno, yo tengo que ajustar de alguna forma. Bueno, los más afectados son los jóvenes de género masculino. Ya. El sector construcción es uno de los más afectados con respecto al resto de las actividades, y las MIPYMES son las más afectadas con respecto a las grandes. Esas son las principales conclusiones que tiene esto. ¿A dónde se van estos? Posiblemente tal vez se van al mercado informal. Claro. El otro efecto que mirábamos era un aumento de la inflación también, eso está ya medido también. Un reciente libro que publicó el Banco Central en el 2022, 100 preguntas relevantes para la economía dominicana. Sí. Una de las preguntas era, bueno, ¿cuánto aumenta la inflación cuando se aumenta el salario mínimo? Ya está medido y lo tienen medido. Un aumento del 1% en los salarios, en la masa salarial de todo, ¿verdad? Causa un aumento de 0.07% en la inflación. Es importante también tener este efecto también, que ya de alguna forma, ¿verdad?, los técnicos profesionales del Banco Central también lo tienen ya bien medido, porque claro, ellos son los que regulan de alguna forma la inflación. No, y la inflación es un fenómeno monetario. Cuando tú aumentas la masa, digamos, el medio circulante, lógicamente aumenta el poder adquisitivo de la gente y va a ir detrás a comprar más bienes y servicios. Y eso es así, eso es casi un poco axiomático, aunque algunos otros colegas de otras escuelas de pensamiento quieran echarlo por la borda, pero lo que está explicando, parte importante de la inflación actualmente, aunque viene por el lado de la oferta, tiene que ver con esta cantidad de recursos que se utilizó en medio de la pandemia para ir en auxilio de los hogares y de las empresas. Seguramente. Entonces todavía no han podido recoger ese exceso de liquidez, aunque están haciendo los bancos centrales todo lo posible por hacerlo. Así es. Pero eso no se puede recoger de golpe, hay que hacerlo con política monetaria ahí de manera paulatina. Seguimos, señor director, miren, muy interesante ese resultado y que tiene que tomar en cuenta
los hacedores de política pública a nivel macro. Claro. Porque cada vez que un sector dice que va a subir, hay que mirar qué impacto tiene. Claro, fíjate, en economía, ¿verdad? Siempre una variable, si tú mueves una variable, pues hay que ver también los mecanismos de transmisión y a qué dónde afecta. Fíjense, todos los elementos que hemos tomado en cuenta aquí para decir, bueno, hay costos y hay beneficios, es bueno tenerlos medidos, es bueno que se sepa, ¿verdad? Bien que ya hay mediciones sobre eso, que ya hay trabajo sobre eso, que es importante también tenerlo en cuenta. Mira aquí, ¿cuánto sería el incremento? Claro, bueno, ¿cuánto? Ya sabemos cuáles son estos impactos, ¿verdad? Que van a tener la economía, cuáles son los positivos, los negativos, beneficios, costos, ¿verdad? Bueno, pero los economistas siempre nos preguntan, bueno, pero ¿en cuánto deberíamos incrementarlo? Claro. ¿Cuál sería el salario justo, el aumento justo? ¿Cuánto sería el aumento justo? Bueno, dado que en el 2021 se dio un aumento, por decir, bueno, falta, pues, una primera referencia es la inflación acumulada del 21 y del 22, que más o menos ronda un 18% en promedio. Aunque, como tú bien decías al inicio, bueno, no es la misma, este es un promedio, ¿no? Claro. No, ¿verdad? Esto, dependiendo también de los rubros, también es importante tomarlos en cuenta. Otra referencia es la canasta básica. Actualmente más o menos está en 42.000. Está muy lejos. Entonces tú dices, ¿cuánto yo debería cubrir, verdad, en la canasta básica un salario mínimo? El más alto son 21. Claro. Estamos diciendo que cubriría más o menos la mitad. La mitad. Bueno, esa es una referencia, ¿verdad? Tú dices, bueno, ¿cuánto cubren en los otros países? Tal vez la canasta familiar es una referencia también que tú podrías tener, o cuánto debería cubrir la canasta básica. El otro tema es la productividad. Sí, que es más compleja esa. Es un poco más compleja, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, traemos un indicador que tal vez es una alternativa al tema de la productividad, que es dividir las utilidades de las empresas entre la cantidad de trabajadores. ¿Cuánto le aporta cada trabajador a las utilidades de la empresa? Y ese es más macro, ese es más promedio. Ese es más promedio, más macro. Tú dices, si comparamos 2021 y 2022, el incremento es casi un 14%. Bueno, es nominal, ¿verdad? Pero también te da alguna referencia de cuánto más o menos tú deberías aumentar, ¿verdad?, el salario mínimo, porque el efecto de productividad, bueno, somos más productivos en el tiempo. Este indicador pareciera, ¿verdad?, sugiere que te indicaría eso. Pues más o menos esos son algunos de los sugerencias o ideas que se pueden surgir de cuánto, ¿verdad?, a la hora de plantear estos temas, cuánto debería ser más o menos, tienes un rango. Sí, recuerdo que el propio Banco Central que hizo hace ya unos años un estudio sobre digamos, cómo había ido en el tiempo el aumento de la productividad versus los salarios, ¿no? Claro. El pago al factor trabajo. Y de verdad que se estaba abriendo la brecha. Y aunque algunos economistas que no estuvieron del todo de acuerdo, hablaban que eso era una productividad espuria, que algunos sectores no se podían medir así. Bueno, es un promedio, como se mide la inflación, es un promedio. Claro. Entonces, me parece muy interesante que ya comencemos a hablar de productividad, porque lo que es un tema fácil. Vamos a seguir, señor director, con la complejidad de el aumento de los salarios en nuestro país, que son los salarios mínimos. Claro, mira, otra referencia que tú puedes tener, bueno, hagamos el ejercicio con el resto de los países, pero vamos a hacer un ajuste. Vamos a ver, ¿verdad?, en términos de compra, cuánto se compraría con el salario mínimo galones de gasolina. ¿Okay? En vez de decirlo en dólares, vamos a ponerlo en términos de galones de gasolina y veamos de nuevo cómo cambia esto. Y vemos que todavía Costa Rica, Colombia, Chile todavía están por arriba del salario mínimo mayor, ¿verdad?, del caso de República Dominicana. Si quisiéramos ajustar, digamos, esto de el salario mínimo mayor a como está en Costa Rica, tú dices, bueno, tendría que aumentar 57%. Digamos. Otra referencia también es eso. Pero también hay que ver por qué a los de Costa Rica, a los que trabajan en Costa Rica, le pagan un salario mínimo mayor. Claro. Una de las posibles respuestas es el tema de la productividad. Claro. Y aquí lo traemos comparado, por ejemplo, la calificación en matemáticas, en secundaria, por ejemplo, en PISA. Dice, déjame ver cómo están esos países con respecto a eso, como una medida, digamos, como una cercana, la educación en ciencias físicas y matemáticas. Cercano a la productividad, y vemos que, bueno, Costa Rica, bueno, saca mejores resultados en la prueba PISA, por ejemplo, 402 en matemáticas. Mientras que República Dominicana en promedio saca 325, por ejemplo. Por lo general, fíjate que los que están arriba tienen una nota, digamos, mayor que ellos. Y los que están por debajo, pues también. Entonces, puede ser tal vez, aunque hay más elementos, por supuesto, esta es una primera aproximación, que te podría decir, ok, ¿cuánto yo podría aumentarle, ¿verdad?, al salario mínimo con respecto a eso? Hay que tomar en cuenta también la productividad entre países. Aquí. Bien, hay algo que también, el caso de la regulación, ¿no?, tiene que tomar en cuenta, bueno, monitorear que se cumplan estos resultados. Una vez que se ponga esto, por ejemplo, esto es una noticia que salió el año pasado, digamos, que, bueno, decía que hay personas que están por debajo del salario mínimo. Posiblemente tal vez hay personas que comenzaron a medio mes tal vez y le pagaron menos, o verdad se tuvo que desvincular
a la mitad o no llegó al mes. Bueno, pero es importante también que las Pero ese autoridades que es el regulan... reporte de la Tesorería de la Ciudad. Pero, ¿verdad? Lo importante de esto, bueno, que las autoridades pues, tienen mecanismos para revisar. Claro, porque Simplemente esto, que lo hagan. más que ver una fotografía, hay que verlo en el tiempo. Claro que sí. Y sobre todo si está en un periodo de prueba, si hace varios meses, Exacto. darle a las mismas cuentas para ver qué ha pasado. Vamos con la próxima lámina, señor director. Y muy importante también tomar en cuenta los efectos de aumentar el salario mínimo. Vimos que hay positivos y negativos. ¿Ok? Aquí lo importante, o es necesario, ¿verdad?, hacer una estimación de esos costos y beneficios. Para tomar una decisión, ¿verdad?, que genere efectos positivos mayores que los costos. Vimos que aquí hay un impacto positivo en la desigualdad, pero sin embargo hay costos para las empresas que hay que tomarlos en cuenta, hay un impacto en la inflación que afecta a todo. Bueno, todos esos costos y beneficios hay que sumarlos y agregarlo para que en el agregado sea positivo. Bueno, pues señor director, vamos aquí al piso para despedir a Marvin. De verdad que me ha encantado lo de hoy, porque a veces lo que cualquier dominicano puede ver como algo tan sencillo como abrir la billetera o abrir la caja de una empresa para aumentar el pago a sus trabajadores, tiene una complejidad importante y por eso se dan estas discusiones. Así que gracias, Marvin, hasta la próxima semana, que nos traiga otro tema tan interesante como este de la discusión del salario mínimo que se está dando en el Comité Nacional de Salario tripartito, gobierno, empleados y empleadores en el Ministerio de Trabajo. A ustedes, gracias.